Bueno, buenas noches. Antes de comenzar la clase, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria para resolverla antes de comenzar la clase. Así que, si tienen alguna duda, plantéenla por favor para poderla contestar de una vez. ¿Tienen dudas? ¿Hay dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas, solo les quiero decir por favor que es bien importante, regresen a la 134, que es bien importante que tomen en cuenta el contenido del decreto número 37-2016. ¿Qué pasó? 137, ¿verdad? Es el decreto 37-2016 porque tiene los cambios en cuanto a la integración del directorio, que es muy importante, y también cómo se conforma el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria, que hoy por hoy tiene la función principal de conocer todos los recursos que se plantean en contra de la administración tributaria. Entonces, si ustedes están leyendo un texto es que mucho calor. que no tiene el contenido del decreto 37-2016, quiere decir que no tienen la ley que deben de usar. Revísenla por favor, porque tienen que incluir esos aspectos que son tan importantes. Les ruego entonces, por favor, hagan su laboratorio, tienen su laboratorio a mano y ténganlo listo para cuando nosotros ya les decimos, lo envían por favor. Las preguntas no hay necesidad que las vuelvan a transcribir, déjenlas así, solamente las respuestas a mano. Y si se van a copiar entre personas, por lo menos cambien en las palabras, hagan el ejercicio de cambio de palabras, porque ya con dos líneas ya sabemos quiénes copiaron y las preguntas están cabales y hasta las separamos, ¿verdad? Entonces háganme favor que cada quien con sus propias palabras vaya poniendo lo que considera, porque la redacción de todos no es la misma, cada quien tiene sus palabras propias. Si no tienen ninguna duda al respecto de esta ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, les pido por favor que ya comiencen a leer la ley orgánica del Banco de Guatemala. La ley orgánica del Banco de Guatemala tiene una institución que es muy importante, que es la Junta Monetaria, y ahí van a ver cuál es la integración de la Junta Monetaria y cuáles son sus funciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces si ya lo tienen, ¿sí? Ex oficio es por siempre. O sea, ex oficio quiere decir Ministerio de Finanzas siempre va a estar, llega un ministro e integra, ex oficio va a estar siempre. Naturalmente con otras personas porque van a cambiar el ejercicio del ministerio. Ese es ex oficio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sí. ¿Qué manda? Buenas noches. Tengo una pequeña duda con la pregunta número 21 en cuanto al artículo. Permítame, ahorita lo voy a ver. Bueno, la pregunta 21 dice: explique a quién le corresponde la
representación legal de la SAT e indique si puede ser delegada. Ajá. ¿Qué artículo tiene usted? Fíjese que tengo duda. Yo tengo el 23 y también el 29. Es el 29. Es el 29 y ese artículo está cambiado. Ahorita le voy a decir. Y el 23 están hablando sobre los atributos. Pero no es la representación de la zona. Esa era mi duda. En esos dos artículos me quedé así. El 29 es representante legal, pero el 23 también habla sobre las atribuciones y habla sobre el representante legal de la SAT también. No cargar su ley. 29. El artículo 29 dice representación. La representación legal de la Superintendencia de Administración Tributaria corresponde al superintendente, quien para su ejercicio podrá delegarla expresamente. Esa es la respuesta. Y es el 29. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, que como en el 23 también habla sobre el representante legal de la SAT, entonces ahí me dio... Sí, pero el 23 lo que dice es... Sí, son las... También super, pero el más exacto, el que tiene la pregunta que queremos de la delegación es el 29. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno. Madre, ya, ahí está. Sí. Respecto a la pregunta del objeto de la... ¿Puedo tomar en cuenta parte de los considerandos, además de lo que dice en el artículo 3? Sí, pero realmente la pregunta es el artículo 3. Debe de ir el 3 y si usted quiere le pone los considerandos, que es lo que tiene eso. Pero sustancialmente es el 3. Lo que está de más no importa, de menos no puede tener, de más lo que quiera. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sí? La misma pregunta es que ahí menciona objeto y funciones. En ese aspecto solo sería el primer párrafo, ¿o no? Sí, dice, explique cuál es el objeto de la SAT. El objeto de la SAT es ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación de la materia. Esa es la única, ¿no? Eso es, exactamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por favor, comienzan a leer la ley orgánica del Banco de Guatemala y ya les mandaremos el laboratorio. Willy, no, ahí está, pero no está. Bueno, entonces vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando del tema del poder financiero. El poder financiero es un tema muy importante dentro del derecho financiero y vamos a ver lo que es la definición y lo que es sus características. Pero antes de entrar al estudio de este tema, es importante que nosotros definamos lo que es poder. Poder de una manera general. ¿Qué es poder? Es el dominio, es el imperio, es la facultad, es la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. También tenemos que saber que poder es considerado como la suprema facultad rectora y coactiva del Estado. Lógicamente, esa facultad suprema y coactiva del Estado ya no se está refiriendo a un poder en general, sino se está refiriendo al poder financiero. Entonces, ¿qué es el poder financiero? Es la facultad suprema rectora que tiene el Estado y coactiva. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que a nosotros nos puede cobrar impuestos. El Estado es el único que tiene esa función coactiva. ¿Y cuál es esa función coactiva? Ustedes mismos saben
que si no pagan el impuesto en tiempo, van a ser objetos de una multa y de intereses. Entonces, eso no lo sienten ustedes por ningún lado, pero es el final de la operación de ese poder tributario del Estado. Entonces, eso no lo tiene cualquiera, solo lo tiene el Estado, el que nos obliga a pagar impuestos y a pagarlos en determinado tiempo, porque cuando a ustedes le hacen la pregunta, ¿qué pasa si yo no pago un impuesto en tiempo? Pues no pasa nada, pero lo único es que para pagarlo va a necesitar pagar intereses, costas y todo lo demás implica. Miren, por ejemplo, nosotros no tenemos un representante de la SAT todos los días recordándonos que tenemos que pagar el impuesto del IVA, que tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Eso ya lo sabe cada quien. ¿Y por qué lo sabe cada quien? Porque el Estado realiza su función imperio, realiza su función para que yo cumpla con mis obligaciones. Y algunas veces el Estado, por incapacidad, por falta de dinero, por lo que sea, no me satisface las necesidades de la población. Y como no me satisface las necesidades de la población, algunas veces yo me encapricho y digo, pero yo no voy a pagar impuestos. Si yo estoy pagando y el Estado no me satisface, esto no le importa al Estado. Usted tiene que cumplir con su obligación tributaria y que tiene que pagar los impuestos. Miren, por ejemplo, ahora, ese gran accidente que se ocasionó. Ese gran accidente es porque el Estado y las municipalidades han sido incapaces de satisfacer la necesidad de transporte. Es que no es posible que para que usted llegue a su trabajo bien, tenga que subirse en un bus a las 3 de la mañana. O sea, eso es porque no han podido satisfacer adecuadamente las necesidades de la población. Hay muchas hipótesis. Asalto, que se durmió el piloto, que se le fueron los frenos, eso no importa. Pero, ¿por qué andaba el bus a las 3 de la mañana circulando? Porque no hay transporte. Y porque el Estado, no el de ahorita, el de siempre, el de hace años, no ha podido satisfacer las necesidades de la población. Claro, ya a este último le tocó el problema, pero esa es una falta de satisfacción de las necesidades de la población. Para el COVID, el Estado tampoco estaba preparado para poderle dar a todas las personas el servicio médico. Por eso es que a nosotros nos tocó ver gente, así como están ustedes apiladas, aquí nos vio ver gente moribunda en los hospitales tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque no se podía satisfacer las necesidades de la población. Entonces, eso es lo que debe de buscar el Estado, cómo las satisface. Y ojalá que situaciones como esta, que a todos nos hace el corazón chiquito, sirva de algo, que la vida de estas personas sirva de algo para poder arreglar esta situación tan demandante en el país. Entonces, particularmente, a continuación analizaremos lo que significa el poder financiero. Y aquí es bien importante decir que cuando nosotros planteamos el hecho de que el Estado necesita una serie de medios para satisfacer las necesidades de carácter público, para poder realizar sus fines, nosotros tenemos que pensar que debemos de contribuir al gasto público. Y nosotros contribuimos al gasto público. ¿Cómo contribuimos? Ya dice el artículo 135. ¿Cómo contribuimos? Pagando nuestros impuestos. Aquí lo que yo les quiero demostrar es que el derecho tiene que balancear la obligación de pagar impuestos y la facultad del Estado de exigir. O sea, tiene que haber un balance, porque tenemos que tener claro que cuando nosotros pagamos un impuesto, estamos sacando de nuestro dinero para cumplir con la obligación. Entonces, lo menos que pretendemos es que el Estado nos devuelva en la satisfacción de las necesidades de la población, claro. Y para eso debemos de contribuir toditos. No es solo de una persona o de dos personas, no. Aquí todos debemos de contribuir bastante.
Es importante que determinemos que la concepción tradicional que se tiene de poder financiero se ha basado en el concepto de soberanía, entendiendo por soberanía la autoridad suprema del poder público. Y cuando nosotros mezclamos la soberanía al poder financiero, nosotros podemos definir lo que es poder financiero. ¿Qué es? Esta definición ha sido dada por los, por los teóricos de esta clase, y ellos dicen, es la facultad de que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de soberanía. Ahí nosotros mezclamos la soberanía con el poder financiero. Pero así como el Estado puede calcular sus ingresos, debe de calcular también los gastos. Pero los gastos calculados en la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso yo les he repetido varias veces y les he dicho que no es importante que el Estado tenga mucho dinero, que lo tenga en las cuentas bancarias. Eso no le interesa al Estado. Lo que al Estado le interesa es poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población, porque cada vez que cumple está reforzando el concepto de sociedad y mayormente el concepto de ciudadanía. Y aquí nosotros debemos de agregar, y esto es que cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para formar el Estado, emite una constitución. Y en la constitución incluye la organización y el funcionamiento de sus órganos. Al mismo tiempo lo somete a un orden jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. Y si ustedes miran qué contiene la Constitución contiene el tipo de país que queremos ser. Y ahí las menciona, pero hay otras leyes que las desarrolla. Por ejemplo, nos habla de Contraloría General de Cuentas, nos habla de presupuesto, nos habla de tribunales de lo contencioso administrativo, y nos va hablando de un montón de órganos que después en las leyes ordinarias se van desarrollando, y ese es el modelo de país que nosotros queremos. Ahí precisamente es donde la fuerza del Estado se transforma en poder público, sometido al derecho, porque el derecho lo que le sirve es como medida en su manifestación. Para muchos tratadistas que han estudiado el poder financiero, lo entienden como la capacidad jurídica que tiene el Estado para regular el ingreso y el gasto público. Ya les he dicho yo varias veces que el gasto público no es más que el egreso, son los gastos que le permiten al Estado satisfacer las necesidades de la población. Y si ustedes miran, esto está bien relacionado con el plan de gobierno que presenta cada uno de los partidos que presentan en una elección. Si ustedes revisan el plan de gobierno de Semilla, lo está haciendo como estaba en el plan. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos porque nos gusta la música y los candidatos y los colores, pero no nos vamos a lo más importante. Y lo más importante es revisar el plan de trabajo que tienen los partidos políticos cuando se presentan ante nosotros. Y eso no dista mucho de la realidad. Lo que pasa es que nosotros queremos después que pasen cosas que no están en el plan, pero ahí es salirse completamente de esa situación. Muchos autores estudiosos de esta materia han llegado a denominar genéricamente poder tributario al propio poder financiero. Entonces ustedes van a encontrar poder financiero, poder tributario. Cualquiera de los dos que encuentren, ¿qué es? Es la potestad que tiene el Estado de administrar sus ingresos
y de generar sus gastos de acuerdo a las posibilidades propias del Estado. Y esto, lógicamente, bien relacionado con el aspecto de soberanía. Lógicamente, para que se dé la coacción, hay una fuerza coactiva. Esa fuerza coactiva ha sido llamada de muchas maneras. ¿Cómo la llamaba Aristóteles? Aristóteles la llamaba autarquía. También en Roma le decían maiestas y potestas o imperium, que significaba la fuerza de dominación y mando del pueblo romano. Esa fuerza del pueblo romano, yo creo que ahí está su número, no pongo solo tu número. Pero por eso estoy gracias. Bueno, entonces, como les decía, esto es bien importante. El poder financiero que tiene el Estado se basa en el ejercicio de la soberanía. Ustedes saben que la soberanía solo la posee el Estado y nadie más. ¿Y qué es lo que debemos de entender aquí? Aquí lo que debemos de entender es que el Estado tiene la posibilidad de poder distribuir sus ingresos y sus gastos. Y esta situación afectada siempre por factores que tienen índole económica, social y política. Y para este respecto es importante que nosotros traigamos a colación lo que dice el artículo 171 de nuestra Carta Magna. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes el artículo 71 de nuestra Carta Magna, le estoy refiriendo al artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y nos ubicamos en la literal B de ese artículo, que dice, ahí dice que el Congreso puede aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. O sea, des en cuenta cómo de esa norma constitucional sale la exigencia de tener un presupuesto público. Muchas veces no se consigue el tiempo para aprobarlo. ¿Y por qué es que no se consigue el tiempo para aprobarlo? Porque no me dejarán ustedes mentir que aquí la lucha política en el Congreso no termina nunca. Y debería de terminar para que todos los guatemaltecos logremos situaciones más importantes, pero ese despelote político está de manifiesto todos los días y nunca se termina. Este artículo, ¿qué sigue indicando? Que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual puede ser modificado y ajustado por el Congreso. Esta es la situación que prevé la Constitución, pero realmente no debería de darse eso, debería de darse que se apruebe el presupuesto, porque el aplicar el del año anterior también genera un poco de inconvenientes, y los inconvenientes es que muchas veces está desfasado por las realidades que se tienen. Entonces, pero el Estado no puede cerrarse hoy y decir, lo vamos a cerrar hasta que el Congreso se ponga de acuerdo
y vamos a dejar de prestar el servicio público. Eso no se puede, porque el servicio público es esencial. Entonces al legislador no le quedó más que prever este tipo de situaciones. Este artículo en la literal C también nos indica que le corresponde al Congreso decretar impuestos extraordinarios y ordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. Y esta literal C hace clic con el artículo 239 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 239 de nuestra Constitución? Ahí está el principio de legalidad, que en otros países es llamado principio de reserva de ley, donde dice que solamente el Congreso de la República puede decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Nos habla de para qué sirven los reglamentos y nos habla qué tienen que tener las leyes tributarias. Adicionado a eso tenemos la literal D. ¿Qué dice la literal D? Que al Congreso le corresponde aprobar o improbar anualmente en todo o en parte, ahí dice parta, pero es en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. La literal H, fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria. Aquí nos metemos a un problema monetario, ya nos dice quién fija las características de las monedas. Luego la literal I, contraer, convertir, consolidar o ejecutar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la banca central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como emitir obligaciones de toda clase. ¿Qué dice la literal L? Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando no, primero, afecten a las leyes vigentes para que esta Constitución requiera la mayoría de votos, y segundo, afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos. Dice tercero, obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea determinado. Eso están tomando muchas fotos, pero les cuento que con leer el 171 de la Constitución es más que suficiente. Pero allá si ustedes quieren tomar fotos, tomen. Luego es importante de dicha normativa legal leer los artículos del 237 al 243 de nuestra Constitución. Ahí está todo lo referente al régimen financiero del Estado guatemalteco, en donde se legislan los siguientes temas: presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ley orgánica de presupuesto, principio de legalidad, rendición de cuentas del Estado, fondo de garantía y principio de capacidad de pago. De todo lo que hemos leído, nosotros creo que podemos llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que podemos llegar es que el poder financiero no es más que la capacidad contenida en la Constitución Política de la República por determinados entes jurídicos. O sea, así como yo les decía al principio, les decía, el derecho penal se basa en la Constitución. El derecho penal tiene elementos propios como el juez natural, el término para poner al acusado en presencia de un juez. Todos esos son elementos que están contenidos en la Constitución.
pues aquí también nosotros tenemos que respetar a la Constitución. Y el primer principio que debemos de respetar es el de legalidad o reserva de ley, que obliga que solo se cobren impuestos que están debidamente aprobados por el Congreso de la República. Y esto lo que constituye es una garantía. ¿Para quién es esa garantía? Para el contribuyente. Porque lo que evita es que se cometan arbitrariedades por parte del Estado. Nosotros no podemos olvidar quién es el Estado y tenemos que saber que el Estado tiene la fuerza necesaria que necesita. Miremos, por ejemplo, la superintendencia, con la capacidad técnica que tiene la superintendencia de administración tributaria, hasta pensar no pagar un impuesto es una locura. Si ha desarrollado figuras importantes como por ejemplo la factura electrónica. La factura electrónica está evitando sin duda la evasión fiscal. Antes habían un montón de facturas que cuando uno las metía al sistema ni existía la empresa. Pero ahora lógicamente eso no sucede y des en cuenta que en cada momento va aumentando precisamente ese control de la Superintendencia de Administración Tributaria. Cada día nos controla más. Por ejemplo, hoy con meter el NIP saben hasta a qué horas come uno, pues que ahí están todos los datos. De verdad, si pagan los impuestos, si no pagan. O sea, la tecnología tiene sus buenas cosas, pero también tiene sus malas cosas y creo que es una de las consecuencias de eso. Ahora, ¿cuál es la clase de poder financiero? ¿Cómo se divide ese poder financiero? Ese poder financiero se divide en dos clases. Es poder financiero originario y poder financiero derivado. ¿Cuál es el originado? Aquí es originario, pero es originario, por favor, originario. Este poder es el que está establecido en la Constitución. Es la potestad originaria para establecer tributos que corresponden exclusivamente al Estado mediante la ley. Y aquí aplicamos nosotros el 239 de la Constitución, el principio de legalidad. ¿A quién le corresponde establecer los tributos? Al Congreso de la República en base a ese artículo. Es importante para entender esto también saber cómo se dividen los tributos. Si es doctrinariamente en arbitrios, en tasas, en contribuciones por mejoras, en contribuciones sociales que también existen. Pero, ¿qué dice nuestro Código Tributario? Nuestro Código Tributario los divide en impuestos, en arbitrios, contribuciones generales y contribuciones por mejoras. Nuestro Código Tributario no menciona las tasas, pero hay alguien de ustedes que me podrá decir, pero las tasas existen. Sí, existen, pero existen desde el ámbito del Código Municipal, porque ese fue un elemento que se quedó suelto. Como ustedes saben, en Guatemala todo se principia, pero nada se termina. ¿Por qué? Porque es imposible que nos pongamos de acuerdo. Entonces se pensó en hacer un código tributario general y un código tributario municipal. Nunca se realizó.
Y como nunca se realizó, no hay quien regule la acción de las municipalidades y cada municipalidad hace lo que se le da la gana. Ojalá que en algún momento esto no llegue a cambiar y ya sea de otra manera. Ahora, derivado. El poder financiero derivado es el reconocido por normas subordinadas a la Constitución. Ahí nosotros tenemos que mencionar las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Nosotros ya vamos a ver dos leyes orgánicas. ¿Cuáles son? La ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y la ley orgánica del Banco de Guatemala. O sea, estas leyes orgánicas lo que tienen es cómo se desarrolla la función que ellos desempeñan y cuáles son los órganos internos de cada institución que les permite desarrollar esa función. Entonces, dense en cuenta cómo en el poder originario, si ustedes miran, está establecido por la Constitución que es la norma de rango superior, pero ya en el derivado ya es la reconocida por normas que están subordinadas a la Constitución. ¿Y cuáles son esas normas subordinadas a la Constitución? Ahí tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. ¿Cuáles son las características que tiene el poder financiero? En primer lugar, la primera característica es legal. ¿Por qué? Porque está basado en una ley. En una ley que así lo contiene la Constitución de la República. Ahí es donde precisamente, ahí está. Luego está el aspecto territorial. Espérenme que vamos a ver, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Willy, venga porque creo que le apareció. Bueno, nos vamos a ir ahí, aunque... Luego está territorial. Miremos nosotros, por ejemplo, si el poder es originario y está en la Constitución de la República, su aplicación es en todo el territorio nacional. Pero si solamente está en base a leyes ordinarias y a leyes orgánicas, su territorio puede ser más pequeño, como por ejemplo el de los municipios. Entonces, aquí el territorio juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se aplica en territorio determinado, que puede ser todo el país o un departamento. Luego, la otra característica es del Estado. Si ustedes se dan cuenta, el poder, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, el sujeto que nos coacciona, el sujeto que nos obliga a pagar impuestos es el Estado. Y cuando nos obliga a pagar los impuestos, lo hace en el ejercicio de la soberanía. Nosotros ni sentimos esa coacción, pero el Estado la ejerce. Recuérdense ustedes que la relación jurídica tributaria tiene dos sujetos: el activo, que es el Estado, y el pasivo, que es el contribuyente, el que exige y el que paga. Luego, la otra característica es abstracto. Eso solamente nace cuando se genera el Estado. Cuando se genera el Estado, se crea el Estado y tiene su soberanía. Y luego es permanente. ¿Por qué? Porque mientras exista Estado, va a existir poder financiero y va a existir soberanía. Y no es más que esa facultad que tiene el Estado de exigir ingresos y poder distribuir sus gastos. Ese solo fue un mensaje del antivirus que no pudo descargar los archivos de actualización. Pero dice que no me permite. En la X le está, en la X. ¿Sí? Pues que en el otro triangulito para que se minimice. ¿En cuál? ¿En el otro? ¿Aquí? A la parte. ¿No?
Si lo puede arrastrar para el otro lado, tal vez, Lisa. Bueno, ¿quién me ayuda? Ahí está la X. Sí, tendría que cerrar la X. ¿Ah? Sí, si aquí le estoy yo dando de la X. Ahí está. ¿No le sirve el clic ahí? Dele. Ahí está. Si se va es su culpa. Nos vamos. Una vez ampliar la imagen para que se vea en forma de presentación. Tienen que hacer. ¿Quiere más? Falta el reloj, dice. No, mira. No, mira. Pero aún así, ¿No lo quita? Ahí está. Muy bien. Ahora no póngase. Ahí está. Ahora para cambiar todo lo cambia con las fechas. ¿Ahí? Ahí está, ¿va? Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Cómo se divide el derecho financiero? Nosotros ya lo vimos desde que vimos el punto del programa. ¿Cómo se divide? Se divide en derecho tributario, en derecho presupuestario, en derecho patrimonial del Estado y en derecho monetario. Lógicamente, el tributario es la rama del derecho más importante que tiene el derecho financiero. En otros países se le conoce con el nombre de derecho impositivo o derecho fiscal. Si nosotros lo queremos conceptualizar, tenemos que decir que es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus diferentes aspectos. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta lo que dice Fernando Sáenz de Buganda. Él es considerado uno de los clásicos del derecho financiero y él dice que el derecho tributario, nos vuelve a repetir, es una rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, las sujeciones y deberes a través de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución y de policía, que van encaminadas a la aplicación del determinado recurso público. Y aquí es importante que nosotros nos detengamos un poquito y pensemos por qué lo denomina recurso público y miremos qué es lo que pasa en el derecho tributario. O sea, a nosotros la Superintendencia de Administración Tributaria, porque así lo determinó el Estado, nos exige el cumplimiento de los impuestos. Nosotros venimos e inmediatamente pagamos esos impuestos. Pero cuando ese dinero, ese impuesto pagado por mí, entra a las arcas del Estado, se considera ya un recurso financiero. ¿Por qué? Porque es un recurso, es un dinero que le va a permitir al Estado satisfacer las necesidades de la población. O sea, son los recursos que a su mano tiene el Estado para poder invertirlos en la satisfacción de las necesidades de la población. O sea, ahí deja de ser impuesto porque ya está en las arcas del Estado y ya es un recurso que el Estado puede utilizar para satisfacer las necesidades de la población. O sea, comienza como impuesto, comienza con esa obligación que tenemos los contribuyentes del pago de los impuestos, pero ya en el banco, así, dicho bien sencillo, ya son los recursos que tiene el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Aquí hay otra definición, y esa definición nos la da Carlos Giuliani María Fonrush. ¿Quién es este Carlos Giuliani? Otro clásico de clásicos.
y él lo denomina derecho tributario o derecho fiscal. O sea, para él dice no solo se llama derecho tributario, se llama derecho tributario o derecho fiscal. Y fiscal porque está referido al fisco. Y hay muchos autores que dicen que la denominación no debería de ser tributaria, sino debería de ser fiscal, porque el fisco es el Estado. Pero él dice que, y vuelve a repetir lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que el derecho tributario es una rama del derecho financiero, que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuál es esa tributación en sus diferentes manifestaciones? ¿Cómo se dividen los tributos? En arbitrios, en impuestos, en contribuciones especiales y en contribuciones por mejoras, porque así lo tiene nuestra Constitución. Las tasas aparecen, pero desde un punto de vista doctrinario, porque ustedes no me dejarán mentir que las tasas existen. Ustedes van a una municipalidad y le cobran una tasa, pero eso está utilizando el Código Municipal por las razones que yo ya les indiqué. Entonces ustedes no pierdan de vista cómo se dividen los tributos: impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, si es de acuerdo a nuestro Código Tributario. Las tasas si es doctrinariamente. Aquí es importante nosotros también tomar en cuenta lo que dice la doctrina moderna alemana, que vuelve a insistir lo que nosotros ya sabemos. ¿Cuál es lo que nosotros ya sabemos? Que es una rama del derecho financiero. Y aquí dice, a la par del derecho presupuestario y a la par del derecho patrimonial del Estado. Y luego dice que estudia el aspecto de la tributación. Nosotros ya sabemos cómo se dividen los tributos. Y él dice, como actividad del Estado, en la relación de esta con los particulares y en las relaciones que nacen de estas. ¿Cómo se divide el derecho tributario o fiscal? Comprende dos partes para su estudio. Una parte general, que es donde están comprendidas las normas aplicables a todos y cada uno de los tributos. Es la parte teóricamente más importante porque en ella están comprendidos aquellos principios de los cuales no se puede prescindir en los estados de derecho para lograr que la coacción que significa el tributo esté regulada de forma tal que imposibilite su arbitrariedad. Y nos da un ejemplo de aplicación general. ¿Cuál es ese ejemplo? El Código Tributario. El Código Tributario lo vamos a aplicar en todos los impuestos que existen. Y luego, lógicamente, está la parte especial. Esa parte especial es en donde están comprendidas ya disposiciones específicas sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario, entendiendo por sistema tributario el conjunto de tributos de cada país. Y aquí, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de impuestos que nosotros pagamos? El impuesto único sobre inmueble, que ojo, y lo tienen que saber, es el único impuesto que no se le paga a la SAT, sino se le paga a los municipios donde se encuentran los bienes. La historia de por qué este impuesto se le paga a las municipalidades es porque ni el Estado confió en el catastro que tenía y pensó que le iban a generar muchísimos problemas. Entonces lo dejó en manos de las municipalidades y obligó a que las municipalidades organizaran su propio catastro.